no me... Crónica capítulo 7, versículo 1 al 22. Recuerden que el versículo o el capítulo clave de donde comienza la oración viene del capítulo 6. Pero vamos a ver aquí primero qué aconteció aquí. Oremos. Padre celestial, amado Señor, seguimos ante tu presencia, Dios, rogándote y suplicando, Padre, que heme aquí, Señor. Que lo que salga de mí, Señor, sea palabras que vengan de ti, Señor. Solamente quiero ser un instrumento suyo, Padre. Ruego por mis hermanos, Padre, que usted prepare esos corazones y que puedan recibir su mensaje, Señor. Como dice su palabra, que penetre lo más profundo de sus corazones y rompa todo impedimento que pueda impedir de que seamos todos bendecidos. Padre, gracias, Señor, en tu nombre bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo vamos a ir mirando por de alguna manera. El punto clave que yo puse aquí fue: el verdadero arrepentimiento es humillarse a Dios. Una persona prepotente, una persona que no se humilla a Dios, no ha recibido el arrepentimiento. Ahora bien, del versículo 1 al 2, Dios envía fuego del cielo para que consumiera la ofrenda y para comenzar el fuego que debía permanecer encendido bajo el altar del holocausto. Este fuego continuo simboliza la presencia de Dios. Todos sabemos aquí que esto viene de la inauguración del templo de Dios de Salomón, donde fue desde su padre David que Dios se lo prometió. Pero Dios le dice: David, tú no. Quien me va a hacer el templo de tu hijo Salomón, con algunas condiciones. Esas condiciones que Dios le dice a David, su padre, pues Salomón la cumplió. Y por eso Dios en estos versículos de este capítulo está entonces contestando la respuesta. Si vemos allí del versículo 1, y Dios dice: cuando Salomón acabó de orar, ¿qué estaba haciendo Salomón? Orando, ¿no es verdad? Qué bueno. Cuando acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctima. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, hermano, tenemos que tomar algunos puntos que usó nuestro hermano Salomón para nosotros ponerlo en práctica en nuestras oraciones. El segundo punto lo vemos del 4 al 5, donde el templo estaba dedicado a Dios. ¿El templo estaba dedicado a quién? A Dios. Y Salomón y el pueblo se prepararon ¿para qué? Para adorarles. ¿Qué acontece? Que la dedicación significa, o sea, separación. El templo de Dios es para adorarle. El templo de Dios no es para venir a usted querer usar para otras cosas. A usted venía a querer usar el teléfono para chatear, por decir un ejemplo. El templo de Dios es para venir ¿a qué? A adorarle. Entonces, hermanos, si leemos allí el 4 y el 5, dice: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de ¿quién? De Jehová. ¿Y qué hicieron? Y ofreció
el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron a la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Entonces, hermanos, esta gente parece que eran bíblicos también igual que nosotros, porque a nosotros nos gusta eso, comer. Y el comer no es bueno, no es malo, es bueno. Entonces, aquí vemos, ¿no verdad?, todo lo que hicieron ellos para adorar al Dios. Pero ¿qué acontece? Dios, como ya sabemos, Dios había hecho el pacto con David, el padre de Salomón. Ya Dios tenía todo planificado. Pero ellos, confiando, y su hijo Salomón sabía en quién ha creído y aceptó los términos o el pacto que David, su padre, había hecho con Dios. ¿Qué acontece? Que en el versículo 12 había pasado, meses y quizá años desde la oración dedicada Salomón a Dios. Ahora bien, mire una cosa aquí, la oración de Salomón. Porque aquí es que debemos de ver cómo es que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los jóvenes de Dios debemos orar. Capítulo 6, vamos allá. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 6. El mismo versículo 1, ¿está en el 6? Entonces dijo Salomón. Recuerden que esta es una oración, no oración de que secreta. Esta es una oración del pueblo de Dios y Salomón hablaba en voz alta para que el pueblo escuchara a Dios, a Salomón en la oración. ¿Qué acontece? Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Y sigue diciendo, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Hágase de cuenta que este era una inmensidad donde había mucha gente, y el rey, que en ese tiempo era que dominaba, era el hombre ideal, el hombre clave, estaba al junto de su pueblo orándole a Dios. Donde este rey estaba clamándole a Dios, pidiéndole por su pueblo. Pero ¿cómo lo estaba haciendo? Esa es la forma de ver cuando nosotros oramos. ¿Cómo lo estaba haciendo Salomón? Salomón no estaba encubriendo al pecado. Salomón estaba claro en lo que le estaba pidiendo a Dios. ¿Qué acontece? El capítulo 4. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de toda la tribu de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre el pueblo de Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo de Israel. O sea, no sé si me están copiando.
O sea, él está claro, Salomón en su oración, está claro de que Dios ya había tratado con su padre. Él estaba consciente y él decía, bueno, yo tengo que seguir el pacto de mi padre. Yo tengo que hacer tal cual como Dios le dijo a mi padre. Dios le dijo, todos sabemos, si tu hijo Salomón cumple en mí y me obedece, yo entonces lo bendeciré y lo pondré como rey. Pero él tuvo una parte importante, Salomón. Seguimos leyendo, dice el 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y David. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo de Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Aquí vemos a Salomón orando con el corazón. Un hombre humilde, un hombre humillado, un hombre hablando con Dios al frente del pueblo en voz alta, obedeciendo y no hablando mentira. Entonces sigue diciendo Salomón, dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su promesa que había dicho, pues me levanté yo del lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Salomón le está hablando al pueblo tal y como son las cosas. Salomón no está encubriendo nada. Porque Salomón conoce a Dios. Y la situación de Salomón es con Dios. Al que el pueblo esté ahí, que él está intercediendo por ese pueblo, la persona principal para Salomón es Dios. Y Salomón le está pidiendo en voz alta a Dios sobre el pueblo de Israel. Diciéndole al pueblo de Israel, mira, todo lo que está aconteciendo no soy yo. Eso viene desde mi padre. Y Dios está cumpliendo. Ahora, ¿qué me falta a mí? Cumplir ahora mis obligaciones. Lo que yo tengo que hacer, eso tengo yo que hacerlo para que se cumpla el propósito de Dios. Y eso pasa en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una parte que si no la ponemos a funcionar, entonces ese propósito de Dios se va a dar. Pero no va a ser nosotros bienaventurados. ¿Sabíamos que somos bienaventurados cuando nosotros tenemos participación en los propósitos de Dios? Porque no es todo el mundo, por más dinero que tenga, por más posición que tenga, que está dentro del propósito de Dios. Y esto estaba aconteciendo allí. Dice, y en ella he puesto el arca, el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió su mano, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho, de altura y 3 codos. Lo que quiero decirle, hermano, es, para que avancemos, la oración no viene de que usted es el que habla bonito, de que usted es el... No. Ahorita vamos a ver algunos principios que Dios, después que Salomón habla aquí, diciéndole a Dios, y diciéndole al pueblo, porque era una oración en voz alta para que el pueblo escuche, y le está orando al Señor pidiéndole por ese pueblo. Diciéndole al pueblo, mira, lo que yo he hecho no lo he hecho porque yo quiero, he hecho porque esto es
un pacto de mi Dios y mi Padre. Y yo lo único que he hecho es obedecido. No ha permitido que ese pacto se rompa por mí. Muchas veces en nuestra vida hay pactos que se rompen porque nosotros no participamos, estando involucrados. Entonces Dios siempre el propósito de él va a llegar. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Leonardo, si tú no quieres, pues yo voy a poner a Juan Carlos. Y él va a ser el bienaventurado, ya si tú no quieres, porque eso se va a dar. Y eso pasa en nuestra vida. Entonces nosotros a veces nos desesperamos cuando oramos. Y aquí vamos a entrar al versículo 14 de Segunda de Crónicas del capítulo 7, que ahí es donde yo quiero aterrizar con ustedes. Capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice allí? Después que Salomón oró, ¿quién contesta aquí? Contesta Jehová. Contesta Dios. Y aquí es donde el Señor le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Yo no sé, hermanos, cómo estamos orando. Yo no sé cómo estamos orando. Yo no sé cómo están las peticiones, las respuestas de Dios hacia usted. Yo no sé si usted ha entendido, pero este es un modelo que Dios le pide a Salomón. Y yo creo que ese modelo es para usted y para mí. Dios le dice a Salomón, primeramente, ¿qué? Humillarse. Ninguna persona que se sienta ser súper, que se sienta que está muy bien, que se sienta que... Y no se humilla a Dios, no humillarse a la esposa, al esposo, humillarse al trabajo. No, humillarse a Dios. Es lo primero que Dios pide, humillarse a Dios. Entonces, usted y yo, en las condiciones que estamos, si no nos humillamos, Dios va a escuchar, porque Dios escucha. Dios no escucha a todo, al impío, a todo el mundazo. Ahora, contestar es otra cosa. Porque nuestro Dios no es sordo. Nuestro Dios escucha y tiene control del mundo. Ahora, está en nosotros ahora. Para que Él nos escuche, hay unas 4 condiciones en el versículo 14. Primeramente, humillarse. Humillarse y admitir los pecados. Una persona que está arrogante no está en pecado. Yo no tengo problema, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre que es de esto, yo soy un hombre que es otro. Y entonces detrás de eso está en la cabeza aquí pensando, pero mira, recuérdate que tú esto, recuérdate que tú lo otro. Yo no sé cuando usted se postra a orar, yo no sé cuáles son las cosas que usted tiene que cambiar primero, yo no sé. Eso lo sabe usted. Pero primeramente Dios dice, humíllate. Y el sistema aquí de humillarse es que usted reconozca que está mal. Porque recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y Dios nos lo demostró con su Hijo. Dios amaba a su Hijo y ama a su Hijo Jesús. Pero mientras estaba lleno de pecado, nunca tuvo ningún tipo de relación con Jesús. Tuvo que usar ángeles para que hablaran. Porque Dios aborrece eso. Entonces, ¿cómo usted piensa que vamos a ir donde Dios a orar
estando enemigo de un hermano? ¿Cómo usted piensa que vamos a ir donde Dios a orar? Haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Criticando a un hermano. Engañando a la gente en la calle. Porque hay muchos cristianos que hay ahora, que le cogen prestado hasta cualquiera. Viven una vida desordenada. Entonces van en la noche, Señor, ayúdame, protégeme, guárdame esto que aquello. Pero se te ha olvidado que Dios te dice primero, humillarte, pero tienes que reconocer ¿qué? Tu pecado. Porque si tú no te humillas y no reconoces tu pecado, igual que cualquier inconverso que anda, peor que cualquier inconverso que anda por ahí. Entonces por eso Dios tiene aquí, le pide a Salomón, óyeme, después que acontece esto tan grande, después que inauguran ese templo, después que Dios se presenta ahí, después que Dios está de acuerdo, escucha la oración de Salomón, dice que todo el mundo adoró a Dios. Pero Salomón le dice a Dios, mire, yo quiero, mi Señor, que el pueblo cuando peque, yo quiero que tú tengas consideración de ellos. Sí, Salomón. Pero yo tengo 4 condiciones. Yo estoy de acuerdo contigo y lo voy a hacer, pero yo tengo 4 condiciones para eso. Y esas 4 condiciones las tiene para usted y para mí. Quitemos el pueblo de Dios y pongámonos usted y yo ahí. Ahí, póngase usted ahí. En este día Dios le dice a usted, humíllate, humíllate. Pero no solamente te humille, sino que tú tienes que reconocer que está mal. Antes de orar, primeramente, humíllate. Después que te humillas, entonces, tú vas a reconocer que tú estás mal. Entonces tú vas a reconocer que lo que tú estás haciendo no es del agrado de Dios. Entonces tú vas a reconocer que tú no puedes criticar a tu hermano. Entonces tú vas a reconocer que tú no debes de hablar mentiras. Entonces tú vas a reconocer todo lo que tú estás haciendo que no es de su agrado. Entonces después que tú haces esto, viene el segundo punto. Ora a Dios pidiendo perdón. Reconocí, me humillé, reconocí. En esa humillación, Dios me permite que yo reconozca lo que estoy haciendo mal. Señor, perdóname. Yo no debí hablarle mal a José o a Juan, a Pedro. Yo no debí criticar a fulano. Yo no debí de coger esto. Yo no debí de hacer esto. Perdóname, Señor. Porque tenemos un Dios tan bueno, si podríamos decir. Que al mismo Simón Pedro le dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y de 70 veces 7. O sea, nos lo está poniendo a nosotros tan fácil. Y nosotros no sé qué pasa. Si es que estamos más pendientes al mundo que a las cosas de Dios. Dios dice, humíllate, humíllate. Ahora después que tú te humillaste, ok, ahora yo te voy a dar el entendimiento y tú vas a entender lo que está mal. Ahora, después que tú reconozcas que eso está mal, ahora pídeme perdón. Después que tú pides perdón, hay otra condición. Buscar a Dios continuamente. Porque no es que tú me vas a pedir perdón, que tú reconociste y que mañana te olvidaste que yo existo. Eso no lo es todo. Usted tiene que andar conmigo de manito, de pegamano. Porque no es que tú andas conmigo nada más cuando estás en la iglesia. No es que tú andas conmigo nada más. Tú a mí no me vas a tener como un títere. Usted se equivocó. Yo soy Dios. Yo fui que creé el mundo. Hoy en día nosotros creemos que lo que creamos el mundo fuimos nosotros. Y Dios tiene que rendirnos cuenta a nosotros. Señor a esto, Señor a lo otro. Señor mira esto, Señor aquello. Señor mira, Señor cúralo. Señor esto, Señor llévame. Señor dame, Señor esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, pues un títere entonces, que tú lo vas a mover como tú quieres para ser bueno. Yo lo
que creo que cuando decimos esto no conocemos a Dios. Cuando decimos cosas así, cuando oramos así es porque todavía no hemos conocido a Dios. Porque si usted lo conociera, usted dijera, espérate. Espérate. Y sigue aquí, hermano. Buscar a Dios continuamente. Cuando usted busca a Dios continuamente, usted siente su presencia. Usted siente que cuando usted está en dolor, usted ese dolor no lo sufre porque Él está ahí pasándole la mano. Cuando usted está en cosas, dificultades, ahí está Dios contigo y tú lo sientes. Y tú te pones a hablar con Él, Señor, pero mira que el Señor te dice, no, espérate, aguántate. Pero eso es bello cuando usted hace esto. Usted en pecado, el Señor no se le acerca. Cuando usted está en Cristo, que usted está ahí con Él constantemente, que usted hasta sueña con Dios, las cosas son diferentes. Yo no sé cuál fue la última vez que usted sintió a Dios. Yo no sé cuál fue la última vez que usted se soñó con Dios. Yo no sé la última vez que usted se soñó en una actividad que lo llevó el Espíritu Santo, lo movió a una actividad. Hermano, ese es el Espíritu Santo, ese Dios que lo mueve a diferentes dimensiones. Pero para eso tenemos que estar en obediencia a Él. Y Él vive con nosotros, mire. No hay que esperar que llegue, que el mundo se acabe, que esto, que aquello. Dios está con nosotros y Él quiere agarrarnos de manito. Él quiere andar con nosotros pegamanito. Ahí mira mi niño, esto. Que si usted corre, Él va atrás de usted ahí. Pero mientras andemos queriendo estar en la cosa del mundo y en la cosa de Dios, entonces usted no sabe si es rosado o es rojo o es verde o es azul. Usted no sabe qué color es usted. Usted es un pirata. Porque usted ni es de Dios, ni es del diablo. Usted está en el medio. Y cualquier cosa que caiga va a caer en su cabeza. Porque usted no tiene quien lo respalde. Porque si es el diablo que lo respalda, usted puede decir, ok. Si es Dios que lo respalda, ok. Pero usted está en el medio, usted está indefenso. Usted no sabe quién es que le va a dar. Porque usted no se ha identificado. Hermano, y esto no es un juego. Nosotros aceptamos a Cristo, o Cristo nos llamó a nosotros, porque eso es mentira del diablo. Usted nunca va a buscar a Cristo. Cristo es que lo busca a usted y tiene ese encuentro con usted. Es el Señor que tiene ese encuentro con usted, que prepara esa entrevista y lo convence a usted de su pecado. Y entonces usted... Pero usted tiene que buscar a Cristo. Mentira, que usted nunca lo va a buscar porque usted sabe cuáles son sus condiciones pecaminosas. Entonces, hermano, eso es la cosa. Cuando nosotros andamos de pegamanitos con Dios, cuando nosotros nos soñamos con Dios, nos soñamos con ángeles, nos soñamos haciendo cosas buenas, nos soñamos, sentimos, a veces estamos en dificultad y sentimos la presencia de Dios. A veces, ¿cuántos hermanos hay aquí que hemos tenido cáncer y he sentido la mano de Dios que nos ha sanado? ¿Cuántos hermanos no han tenido dificultad y hemos sentido la mano de Dios? Entonces, hermanos, por amor a Dios. Dios quien le habla. Y todos ustedes lo saben, yo tenía cáncer y yo sentí la mano de Dios que me sanó. Y en estos días vi un hermano de igual manera. Y la mano de Dios también la sanó. Entonces, hermanos, si Dios ha sido capaz de sanarnos de un cáncer que todavía no hay cura para eso, ¿de qué entonces podemos nosotros pedirle a Dios? Entonces a nosotros lo que nos falta es terminar de despojarnos de las cosas que traemos del antiguo viejo. Porque no es que nosotros somos malos, no, porque si fuéramos malos quizás no estuviéramos aquí adentro. Lo que pasa es que hay cosas en nuestra vida que tenemos que despojarnos de ellas. Dios te dice humíllate. Nosotros no sé si usted quiere humillarse.
No se humille al otro, humíllese a Dios. Porque Él es Dios. Reconozca su pecado. No lo guarde ahí, que si usted lo guarda ahí, ellos van a parir, se van a hacer más grandes y más grandes y más grandes. No se haga el fuerte, que usted no puede. Yo reconozco en mi oración, bueno, yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Y Dios me está abriendo una ventana y me dice, humíllate. ¿Qué yo tengo que hacer? Humillarme, hincarme, decirme, Señor, perdóname. Yo quiero que tú me ayudes a dejar esto. Porque yo no lo puedo hacer. Ayúdame tú, Señor, porque yo quiero honrarte. Y yo estoy seguro que Dios te va a ayudar. No vas a ayudar. Entonces, después de ahí, no se acomode. Porque después que usted se siente libre, ya usted quiere, como muchas veces se ha dicho aquí han llegado gente sin trabajo y de que tienen trabajo se pierden. Entonces, cuando Dios comience a trabajar con usted, que usted se siente, entonces hágase amigo de Él. No amigo porque usted oiga que lo mencionan, no, amigo de Él. Hágase amigo de Dios. Que Dios quiere ser amigo suyo, pero no le corra, despójese de lo que usted tiene y hágase amigo de Dios. Y cuarto punto es devolverse de los malos hábitos. Nosotros queremos seguir siendo creyentes y tenemos cosas que todavía no hemos podido dejarlas. Y entonces lo malo de eso es que creemos que eso está bien, que eso es bueno. Y si nos juntamos con otro hermano que tiene más condición, eso no es nada. Pero mira, fulano está peor que tú. Y que no, pero no le pare a eso. Y tú no ves, fulanito está peor que tú. Anoche estaba yo reunido con una persona así ahí que se reunieron. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vamos a hablar de la palabra. Ellos mismos se acercaron a mí. Pero me tiraron flecha y flecha y flecha. Y el Señor me puso la espada y cap, cap, cap. Y ellos mismos, después que se devolvía, se flechaban ellos mismos. Me decían, no, porque Dios dice, porque esto, que aquello. Y digo, lo que pasa es que al Dios que yo le sirvo, dice, había uno que tenía 2 mujeres. Él decía que Dios, no, que antes de, me mencionó a Abraham, a que si yo quién, al otro. Y se fue lejos para allá, profundo. Con 2 mujeres. Y yo le dije, ¿y tú crees que tú estás cómodo con 2 mujeres? ¡Oh! Y si tú descubres un día que una de ellas tiene 2 maridos, 3 maridos, ¿cómo tú te sientes? ¿O tú crees que tú eres el único que tiene derecho a tener 2 mujeres? Ella no puede tener 3 maridos. Ahí me miró así como que dice, cualquiera te da un bofetón. Entonces, eso es, hermanos. Nosotros tenemos cosas que tenemos que dejar todavía. Olvídese del otro. Haga su pacto, haga su compromiso con el que es limpio, el que no tiene mancha. No me iguale a mí, ni al otro, ni al otro. No, iguálese a Cristo. Porque Pablo decía, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Y yo no imitaría a Pablo, yo imitaría a Cristo. Porque ¿para qué voy yo a buscar una segunda persona si puedo hablar con el principal? Entonces hay muchas personas que aún estamos con Dios, hermano, yo quiero que usted ore por mí, que yo estoy en una situación. Bueno, hermano, usted tiene problemas porque si usted no tiene potestad para entrar a hablar con el rey y usted se está valiendo de mí, pues algo usted le está haciendo al rey que usted no puede entrar. Si usted me está buscando, óyeme, no es que es malo, porque mientras más oran, pero si usted está buscando una muleta para hablar con Cristo,
es porque usted tiene alguito. Y déjeme decirle que chequese. Si usted no quiere hablar con el rey personalmente, porque usted tiene problemas. No hay una relación íntima entre usted y él. Porque no es verdad que yo voy ahí donde Camilo para que hable con el pastor si yo tengo al pastor de frente. Entonces, algo yo no quiero ver del pastor que mandó a Camilo para que interceda a ver qué yo estoy haciendo. Entonces, no es mejor yo humillarme al pastor y hincarme y decirle, perdóneme, pastor, mire, yo no voy a cometer esto más, yo no voy a hacer esto más, ayúdeme. Yo quiero que usted me ayude a salir de esto porque no puedo. Entonces el pastor va a decir, vamos a trabajar contigo. Pero si mando a Camilo, Camilo va a decir, mira, el hermano Leo está descarriado. El hermano Leo, hay que orar mucho por él. Está descarriado. Yo lo que le dije al hermano Camilo, ora por mí, habla con el pastor por mí para que me ayude. Y cuando Camilo llega, mira, el hermano Leo está descarriado. Ya se va quien lo aguante. Oiga cómo llega el mensaje. ¿Por qué? Porque yo no fui donde la persona ideal. Entonces, hoy en día, hermanos, Dios nos dice a nosotros, para que nuestras oraciones puedan tener fruto, humillémonos. Aparte de humillarnos, pidamos perdón. O omitir nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado. Pedir perdón. Buscar a Dios continuamente. No hoy y mañana sí y pasado no. Es continuo. Déjeme decirle que para usted buscar a Dios no es que tiene que estar metido en la iglesia todos los días. Porque si es así, usted viene y entra, busca a Dios, de que sale, se cayó Dios. Dios tiene que andar con usted tiene que andar con Dios para donde quiera que usted se mueve. Entonces, eso no puede acontecer. Usted tiene que tener a Dios ahí, siempre conmigo. Tercer paso, buscar a Dios continuamente. Segundo, volverse de los malos hábitos. Y usted verá, hermano, que nuestras oraciones van a tener su fruto. Nuestras oraciones van a tener su fruto. El verdadero arrepentimiento es algo más que la palabra. Es un cambio de conducta. Es un verdadero arrepentimiento. Cambio de conducta. Ya sea que pequemos individual, o pequemos como grupo, o pequemos como pequemos, pero es un cambio de conducta. El seguir estos pasos nos llevará al perdón. Dios responderá sus oraciones sinceras. Y para concluir, mis hermanos, del 17 al 22, vemos que Dios estableció ciertas condiciones a Salomón que tenía que cumplir si quería que su reino continuara. Si nosotros queremos seguir recibiendo bendiciones de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Si seguía a Dios, Salomón y sus descendientes prosperarían. Ahora vamos a ver el capítulo 28 de Deuteronomio. Algunos frutos de esa obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos, esto acontece. Dice el 28:1. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Seguimos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere, hay una condición, si oyere la voz de Jehová tu Dios. Será bendito. Y bendito el campo, será bendito la ciudad.
En pocas palabras, pongamos en vez del campo y la ciudad nuestra familia. Será bendita nuestra familia. Y si usted sigue leyendo ahí, mi hermano, habla de que somos hasta bienaventurados. Pero hay esas condiciones. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere ser bendito? ¿Usted quiere que Dios escuche sus oraciones? Pues, estas condiciones. Humillarse, pedir perdón, reconocer sus errores, su pecado, seguir de pegamano con Dios, agarradito con Dios. Entonces Dios lo bendecirá. Dios le bendiga, hermano. Espero que su palabra haya encontrado espacio en su corazón, en su mente. Dios le bendiga mucho.